Bendiciones, mis amados. Bueno, qué bueno volverles a ver. Ha sido un tiempo en donde he estado ministrando fuera. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Quedamos la vez pasada y estoy muy enfocado en la mesa de la presencia. O sea, aquellas palabras que Dios nos dice. Porque es importante reconocer que todas las personas en la Biblia se movieron cuando Dios les habló una palabra. Y cuando ellos recibieron una palabra, de inmediato fueron a buscar en el secreto al Señor para confirmar de la boca de Dios la palabra que habían recibido. El Señor Jesús se movió solamente de esa forma. Pero, ¿en qué hemos convertido nuestra fe? Bueno, nuestra fe la hemos convertido solo en palabras. Yo creo una palabra y Dios tiene que hacer lo que yo estoy creyendo. En eso se ha convertido la fe. Una sola creencia a una palabra que leo, a una palabra que oigo a alguien decirme. En eso se convirtió la fe. Entonces nos vemos moviéndonos en una fe personal. Pero esa no es la fe del Evangelio. Sí tenemos que creer. Pero el Evangelio nos invita a creer en alguien que nos da la confianza de que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Una fe en Dios, una confianza depositada en Él. Entonces, no es solamente creer en una palabra, no, tenemos que creer algo básico. La única fe que venció el mundo de las tinieblas es la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe se basa en creer eso. En creer que las cosas las ganó Él para nosotros, sí. Pero nuestra confianza no está en una fe personal, sino en los méritos de lo que Él hizo. Ahora, cuando la confianza nuestra fe descansa en Dios y sus atributos, nace la fidelidad de Dios para con el hombre. ¿Por qué? Porque ahora las palabras que nosotros creemos están cimentadas en el depósito de lo que nuestro Señor Jesús ganó, porque a Él le entregó el Padre todo. Entonces, cuando ya hemos visto en muchos capítulos anteriores, y no quiero regresarme a volver a explicar lo que es la palabra emuna, pero sí te desafío a que cada vez que la encuentres y esté detrás la palabra, el verbo, el espíritu, Jesucristo, Jesús, el Cristo, Dios, la coloques como debe de ser. Bien sea que me digas, es que era arameo, bueno, es emuna, en hebreo emuna. Cualquiera de las dos te va a llevar a la confianza que yo tengo depositada en la fidelidad de nuestro Dios, en que si Él me da una palabra, Él va a hacer esa palabra que Él me dio. Ahora, terminamos viendo ahí en hebreo la semana que me fui, ¿cierto? Hebreos 10:23, el lenguaje actual, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que ha prometido. La Biblia, Dios habla hoy, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la confianza o de la fe en Él, ¿no?, que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Biblia de las Américas. Mantengámonos firmes en la profesión, la confesión de nuestra esperanza sin vacilar,
porque fiel es el que prometió. No funciona en fe sobre fe, no depende de uno, depende de los atributos de Dios. Nuestra fe tiene que depender de los atributos de Dios, porque todo lo demás es una fe personal, una fe en donde yo creo, que yo pienso, yo creo esa palabra que es la que necesito para lo que estoy viviendo, y yo la confieso y Dios tiene que salir a hacer lo que yo estoy creyendo. ¿En dónde queda la soberanía de Dios? ¿En dónde queda aquello que Él programó para tu vida y para la mía desde antes de la fundación del mundo? ¿En dónde queda? Mira lo que dice Efesios 2, 7, 8. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí me tengo que detener un poco. Porque no, mira, esto es bien fácil. Nuestra fe tiene que estar cimentada en los méritos que el Señor Jesús tuvo, los que labró, los que conquistó y con los cuales venció las tinieblas. Esa es nuestra victoria. Lo que Él colocó en fe, en confianza en Dios y ganó. Porque tú y yo no somos capaces de vencer el pecado ni siquiera, mucho menos vencer al diablo. El pecado, la tentación, la seducción del pecado, la iniquidad, la enfermedad, la pobreza, la miseria, las prisiones a los que nos tenía sometidos el mismo diablo, fueron vencidos por nuestro Señor. Nuestra confianza es confiar en lo que Él ganó. Pero hay una cosa bien especial. Vamos a confiar en lo que Él ganó y en las palabras que nuestro Padre nos diga cuando nos revele por el Espíritu Santo su voluntad. Sí, de esa manera es que tenemos que movernos. Pero habla en este versículo de Efesios 2, 7, las riquezas de su gracia por su bondad. Y aquí donde te dije que me tenía que detener un poco. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios es lo que edifica la confianza en su fidelidad. Si tú no vives en la bondad de Dios, tú no puedes ni siquiera valorar los méritos de nuestro Señor Jesucristo desde esa noche en el Getsemaní, Pretorio, Calvario, Simón de Cirene, crucifixión y resurrección. No lo podrás valorar, porque la bondad de Dios es aquella compasión que Él tiene por el hombre, en donde Dios decide hacerle bien al hombre y pasar por alto sus pecados, sus errores, sus delitos, a cambio de que Él confíe en que el Señor Jesucristo pagó, no solamente pagó por tu pecado, por tus delitos, por tus errores, y no solamente logró eso, no, logró la salvación de tu alma y la mía para la vida eterna, pero hizo provisión de bondad, de compasión, de misericordia para poder extender el perdón. Las personas que no pueden vivir en la bondad de Dios no reconocerán los méritos del Señor y no confiarán en que Él ganó para ti y para mí. No, ellos estarán porfiando en creer una palabra leída o escuchada y empezar a confesarla y que Dios ya tenga las consecuencias porque yo estoy creyendo y Él salga a hacer las cosas. Ahora, mira de cuántas maneras has creído en esa forma y que Dios lo haya hecho.
a no ser de que hablemos algo que Él desee darnos y se junte la soberanía, el deseo de Dios hacernos y nosotros atender esa voluntad y creer que lo va a hacer y pasa. Mira esto. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe o de la confianza en Él. O sea, no somos salvados porque tú tengas fe en una palabra, no. Profeta, y usted me está cambiando todo lo que es relacionado con la fe, no, te lo estoy enriqueciendo. Te estoy haciendo quitar los ojos de una fe personal al ir tras una palabra que tú estás leyendo o que tú escuchas por la radio, por la internet, por la televisión y te apropias de esa palabra como si Dios te hubiera hablado. Entonces usted me dice que esa gente no habla de parte de Dios. Tú lo sabes. Cuando te quema una palabra que sale por la boca de un ministro o de un libro que estás leyendo o de la misma Biblia, tú sabes si Dios te habló. Porque no hay nadie que esté en la presencia de Dios y reciba una palabra de Dios que no sepa que Dios le habló. Es una fuerza impresionante que nos toma por dentro y nos da esa confianza de que Él lo va a hacer. Entonces, todo radica en que si yo recibo de parte de Dios una palabra de que Dios va a hacer algo en mi vida, yo tengo que confiar que esa palabra viene a mí porque el Señor Jesús la tiene ya. Mi confianza es en Él. Mi confianza es creer que lo que yo necesito, Jesús lo tiene. Por eso habla de que la confianza o esa fe en Él no es de nosotros, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dios nos da esa confianza para creer esa palabra. Pero el apóstol Pablo fue todavía mucho más allá cuando en Gálatas 3, del 22 al 26, lo cual lo hemos repetido varias veces, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe, no por tu fe, por la fe. ¿Por cuál fe? Por la confianza en Él, en Jesucristo fuera dada a todos los que creen que en Él están las cosas. Y antes de venir esa confianza, esa fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. O sea, se nos iba a manifestar a través del conocimiento que nuestra confianza ya no era en que yo creyera que podía alcanzar. Es ahora creyendo que Él tiene lo que yo necesito. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Gastarnos en intimidad con Él para conocer la voluntad para nuestra vida de lo que Él ganó para nosotros. No estar pidiendo cosas que Él no ha prometido que te va. No, pero yo lo leí, yo lo escuché, pero te las dijo Dios. No me estoy apropiando de ellas. Por eso es que decimos, vamos a hacer un movimiento de fe. Y cuando te haces esos movimientos de fe, ya tú conoces los resultados. Deudas, presiones, aflicciones, hasta enfermedad y pérdida. Confinados para la fe que había de ser revelada, confiar en lo fiel que sea nuestro Señor Jesucristo en todas las promesas y pactos ganados para nosotros, de manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro para conducirnos a Cristo, la palabra que nos revela a Dios, el verbo de Dios que se hace carne en tu corazón, en tu culto racional, a fin de que seamos justificados por fe. No por tu fe, sino por confiar en Él.
en que cuando Él te hable algo, Él lo va a hacer. ¿En dónde está el mérito del cristiano? Tener ese secreto de intimidad con Cristo y el Espíritu Santo para que se te revele no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué cosas que ya están programadas por Dios? Es fuerte, sí, porque muchos quieren torcer la Escritura para buscar sus beneficios. Y cuando es la fe en Él, es buscar en Él qué es lo que Él tiene para mí hoy, mañana. ¿Y en dónde están mis sueños? Bueno, los sueños tuyos dependen de que Dios los coloque. Ah, pero yo no puedo anhelar. No, cuando tú te mueves en fe, tú te mueves en la voluntad de Él. El mismo Jesús, siendo Dios, dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. De esa fe es que estamos hablando. Pero ahora que ha venido la fe o la confianza en Dios, ya no estamos bajo esos maestros. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, mediante la confianza que yo tengo en Él. Aquí es donde reclamamos nuestra herencia en Él. Es una fe que funciona por creer que Él hará y sabemos que Él hace porque tenemos prueba de su fidelidad a través de toda la historia, el presente, y por lo tanto nuestra fe tiene ojos, se llama la fidelidad de Dios para con nosotros. No es ver lo que no se puede ver y creer que existe y darle vida. Ese es el significado de pistes en griego, que aparece en Hebreos 11. No lo estoy descalificando, lo estoy enriqueciendo. Ya no se basa en mi fidelidad hacia Él, como en Habacuc 2:4. Ya no se basa en ese tipo de fe. Ya no es cuánto podremos lograr delante de Él, ahora es a la manera de Dios, conforme a su fidelidad hacia el hombre. Romanos 3:4 dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Ahora, hay que acabar este versículo. ¿Por qué razón? Porque aquí habla de que nos justificamos por las palabras que nosotros hablemos. Pero el anterior está hablando de ser, de tener confianza en la fidelidad de Dios, aunque nosotros no hayamos sido fieles. Entonces las palabras que nosotros hablamos son las palabras que Dios nos dice. ¿Cuándo aprenderemos a movernos como toda la gente que reposa testimonios en la Biblia, en la historia de la Biblia? Nadie se movió sin que Dios le hablara una palabra. Nadie se movió sin que al tener una palabra no fueran a consultar a Dios y Dios dijera, sí, ve, hazla, camina, toma, para, detente, cambia. Eso es lo que no queremos hacer. Es más fácil hablar versículos y confesar creyendo que estoy decretando para mi vida cosas que se van a dar. Pero tú que me estás escuchando, sabes cuántos años has profetizado cosas y no te han pasado. Ser juzgados por la manera en que creemos en Él, sobre todo en estos tiempos malos, conocer su fidelidad en medio de las pruebas que nos depara la vida. 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerla y así podrán resistir. La vida en fe no depende de las palabras que yo crea. No. La Biblia, cuando habla de vivir por la fe o en la fe, o de fe y por fe y para la fe, es
vivir creyendo en lo que Él hizo para mí. Entonces, lo que yo necesito es ir al encuentro de esa intimidad con Cristo y el Espíritu Santo para que se me revelen los planes que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, para mi bienestar, porque la bondad de Dios es el deseo de Dios hacernos bien y se encuentra en su voluntad. Si usted quiere tener confianza en las palabras que Dios le dice, usted tiene que vivir dentro de la bondad de Dios. Dios no desea hacernos mal. La bondad de Dios está siempre para hacernos bien. Ahora, ¿qué es lo que rompe que tú y yo podamos recibir ese bienestar? La desobediencia a las palabras que Él nos habla. ¿Y cómo podemos desobedecer tan fácilmente? Bueno, cuando te apropias de una palabra que Él no te ha dicho y tú dices, es que Él las ganó para mí y yo voy por esta palabra, y tú puedes creer que yendo por algo que tú deseas para tu vida, Él te lo va a dar. Y lo que no sabes es que estás resistiendo a la voluntad de Dios. Entonces, profeta, tengo que admitir la pobreza, la enfermedad, la rotura de mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, porque Dios no me ha hablado sobre este punto. Bueno, el Señor Jesús ganó el bienestar para todas esas cosas. A donde tú tienes que ir a buscar es en Él. No confíes en que porque tú creas las cosas van a cambiar. No, aprende a confiar en Él, que Él va a cambiar las cosas. Ahí sí funciona lo que tú creas. Es muy diferente. Es un hilo muy delgado, pero tenemos que romper con eso. La fidelidad de Dios no está asentada en su forma. La fidelidad de Dios está asentada en su forma de amarnos desde la eternidad, en su bondad, su único deseo de hacernos el bien, hasta el punto de comprarnos con su propia vida, derramar su propia sangre, pagar el precio por mis delitos, por mis errores, por mis pecados. Él pagó con su vida para que yo tuviera una vida nueva. Eso está metido en la bondad de Dios, en el amor de Dios por nosotros. Si nosotros no nos apropiamos de la bondad de Dios, va a ser muy difícil que tú abandones tu fe personal para colocar tu fe o tu confianza en lo que ya Él hizo. Por eso vemos tantas escuelas hoy en día que se dedican a hacer guerras contra el diablo, guerras espirituales contra el diablo. Hermano, si tú y yo pudiéramos pelear con el diablo, Jesús no había venido. Había dejado que todos nosotros lo venciéramos. Pero el único que lo venció es Él. La verdadera guerra espiritual, porque sí existe una guerra espiritual, no es en enfrentar yo directamente a los demonios o al diablo. No. La verdadera guerra espiritual es mi confianza en que Él ya venció a los demonios, en que Él ya venció al diablo, en que Él ya venció la enfermedad, en que Él ya venció la pobreza, en que la miseria no tiene parte conmigo, pero es Él. Él la venció, Él ganó para mí. Yo no puedo creerme la Coca-Cola fría del desierto, que voy a comenzar a profetizar y a hablar versículos y temas de la Biblia y me van a suceder. No, Señor. Mi confianza es en lo que Él hizo. Lo que yo necesito, tengo que ir al que lo tiene. Él lo tiene. Nos enseñaron a creer
sin primero enseñarnos a confiar en Él. Así fue que nos enseñaron, a mí por lo menos, me enseñaron muchísimos años así. Me enseñaron a creer en promesas y en pactos antes de enseñarme a confiar en Él. Usted para creer tiene que primero confiar en Él. Cuando usted confía en Él, su creer es efectivo, porque no está en su fuerza, está en lo que Él hizo. Él demostró siempre que estará a nuestro lado para cumplir cada palabra que nos ha hablado. Si hay una promesa o un pacto que Dios te habla a tu corazón, Él lo va a hacer. Porque Él lo alcanzó todo para los hombres en la cruz y la resurrección de nuestro Señor. Él fue el único que los ganó para beneficio tuyo y mío. Solo que en su soberanía tú haces tu petición de herencia y el Padre en su soberanía sabe si te conviene lo que pides. Claro, aquí es donde tenemos que afirmar nuestros pies. Nosotros tenemos que saber para no agotarnos. Y entonces lo más que nos van a decir es que te falta fe, es que no tienes fe, es que no creíste, por eso no te sucedió. No, no es así, hermano. No es así. Él en su soberanía sabe si te conviene lo que pides, si estás listo para recibir lo que estás pidiendo, si te lo envía ahora mismo o te lo da después o no te lo da nunca, porque te causará daño recibir esa bendición que estás pidiendo. O lo que pides no está en los planes trazados para ti. ¿Habías pensado en esto? O es que tenemos que cambiar aquello de que hablamos, profetizamos, confesamos y creemos, y Dios escucha nuestra oración, está totalmente en oposición al plan que Él puso para nosotros en nuestra vida, pero por cuanto estamos creyendo, entonces Dios dice, espérate, el profeta José me pidió algo, está creyéndolo firmemente, pero eso no estaba en mis planes, espera yo lo aumento, o espera yo borro lo que le iba a dar, o lo que no le pensaba dar, porque necesita madurar en su carácter, en su vida personal. Entonces voy a borrar todo esto, voy a poner lo que Él está pidiendo porque Él lo está creyendo. ¿No te parece insensato eso? Él es Dios. Nosotros somos su creación. La fe, la confianza en Él se basa en que yo ya no vivo yo, vive Él. Pero no nos enseñaron eso. Nos enseñaron a que nuestras vanidades nos hacen vivir. ¿Te duele? Yo sé que te duele, pero es mejor que tú sepas que si tú recibes algo, es porque Dios lo ordenó que te llegara según el propósito, el plan, el llamado que tiene para tu vida, ¿ya? Y si no está listo para recibirlo, no lo van a enviar, ¿eh? O puede que te lo envíe ahora mismo porque es el tiempo, la conexión, todo está listo para recibirlo, ¿ya? O puede que te lo dé después, o puede que no te lo dé nunca lo que tú estás pidiendo, porque te causará daño recibir esa bendición. Profeta, hay una bendición que te cause daño, hombre. Hay personas que mientras solamente ganaban el salario ajustado, vivían creyendo en Dios. Una vez que fueron a opulencia, se olvidaron de que Dios existía y volvieron al pecado. Yo sé que tú los conoces y yo también. ¿Y por qué tenemos que confiar en su fidelidad? Porque esa es la pregunta. Ok. Si yo tengo que colocar todos mis planes, mis sueños, mis deseos en la voluntad de Dios, ¿por qué yo tengo que confiar en esa fidelidad que Él me ofrece? Porque sus decisiones son perfectas, santas y justas. Pero ¿cómo forma Él su fidelidad en nosotros para confiar y después creer?
haciéndonos ver su bondad, la cual enseña que su único deseo es hacernos el bien. Y si lo obedecemos confiando, una llave, un secreto. ¿Cómo yo quiero conocer los deseos de Dios para mi vida, los sueños de Dios para mi vida? Debo de obedecerlo confiando en que su decisión es perfecta, santa, correcta, pura, es lo mejor para mi vida. Él nos dará siempre beneficio y en el deseo de hacernos siempre el bien, por tal motivo nos enseña cómo Él desea hacernos bien, que se entregó a sí mismo por nuestra vida. Pagó con su vida el poder quitar la maldición, el poder quitar el pecado, el poder quitar el delito, el error, poder quitar todo aquello que nos oprimía para poder favorecernos. Cuando tú y yo entendemos esto, podemos colocar mi vida en sus manos, porque de Él solo puede esperarse favor. O sea, cuando tú estás pidiendo por algo y tú ves que ese algo parece que nunca llega, y hay quienes dicen, no, a los 20 años de esperarlo, lo recibí. Bueno, estabas en cualquiera de esos grupos que te leí antes, no era el tiempo, ¿ya? Pero un especialista en la Biblia que se enseña cómo lograba ir a ese secreto con Dios para conocer su voluntad, el rey David. En el Salmo 84, versículo 11 dice, Señor y Dios nuestro, tú nos das el calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. O sea, la bondad está atada a que yo obedezca su voluntad, y si yo obedezco su voluntad siempre haré lo correcto. Dios del universo bendice a los que en ti confían. Todo lo que está relacionado con alcanzar por confiar en Él está atado con la bondad y la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos en la bondad y en la voluntad de Dios, las palabras que Él nos dice serán para nosotros el norte de nuestro camino, y veremos su fidelidad en cada cosa que Él nos diga. Hasta que usted viva y crea esta verdad, no podrá depositar su vida en Él, porque la duda y el temor en ti no permitirá ver qué es lo que Él hará por ti. Y lo que estés creyendo será derrotado en el proceso de esperar recibir. Eso es lo que nos pasa continuamente. Pero el que vive en su bondad camina seguro, sabiendo que Él camina a su lado, ayudándonos, esforzándonos, para poseer lo que Él te ha prometido que te va a dar. En el Salmo 145, del 1 al 21, que es bastantes versos, te lo voy a parafrasear. Habla en primer término de cómo glorificar y agradecer a Dios por cada una de las bendiciones que disfrutamos. Una de las cosas por las cuales la bondad no toma parte de nuestro carácter, ¿qué dijo el profeta? Sí, una de las partes del fruto del Espíritu Santo es la bondad. Cuando ella no hace parte de nuestro carácter, es porque nosotros no estamos agradeciendo a Dios ni le reconocemos por las cosas que hemos disfrutado y estamos disfrutando. ¿Cómo desarrollar esa parte del fruto del Espíritu Santo? Recuerda de dónde te ha sacado. Mira en dónde el Señor se puso las botas pantaneras para sacarte del lodo en que estabas. En la inmundicia, en el pecado. Ahí donde tú pensabas y decías, pero Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Qué me está pasando? Yo no pertenezco aquí, y no sabías cómo salir. Él ejecutó un plan que tú a lo mejor no has pensado, que has ignorado, simplemente piensas que saliste. No, Él hizo un plan.
y se puso las botas pantaneras para ir a sacarte del lodo. Cuando tomaste aquellas decisiones que te metieron en el desierto del hombre, donde no hay sino muerte, calamidad, aflicción, enfermedad, miseria, pobreza, abandono. Cuando estabas allí, que pensaste, ¿quién me sacará de aquí? Él volvió a crear un plan para sacarte donde te metiste. Dios siempre anda buscando cómo hacernos favor, aunque en algunos momentos tenga que usar las fuerzas malas para poder detenernos. Uy, eso está grueso, profeta. Sí, Señor. Quien no habla, honra y glorifica a Dios, porque respira, porque ve, porque puede comer, porque puede trabajar, porque tiene un vehículo para transportarse, porque tiene un trabajo, porque tiene una familia, porque puede disfrutar cosas que otros no puede hacer y no reconoce en cada cosa que le ha rodeado, que le rodea. El futuro que te espera es bondad de Dios. Cuando tú estás mirando la bondad de Dios en toda parte, en todo momento, en cada persona, en cada cosa, tú encuentras un plan de Dios para hacerte bien. Vivir la bondad de Dios es lo que afinca, lo que afirma que tú puedas confiar en Él. Porque si lo hizo una vez para ti, lo volverá a hacer otra vez. ¿O esperas solamente glorificarlo cuando aquello pomposo que estás esperando que pase suceda? ¿Y cuándo vas a dejar que el Espíritu Santo desarrolle de su fruto la bondad? Que se desarrolle la fidelidad, porque vas a encontrar que en el fruto primero está bondad y después está fidelidad. Aparece en una o dos Biblias fe, pero es incorrecto. La palabra correcta es fidelidad. Por cada una de las bendiciones que disfrutamos, mostrando la bondad de nuestro Dios en todo tiempo, porque esto es lo que cimienta nuestra confianza, su bondad. Romanos 8, del 31 al 35, dice: ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Este es un caminar no solamente en la confianza, sino lleno de la bondad de Dios. Aquel que puede honrar y glorificar el nombre de Dios. Si solamente aprendiéramos esto, muchas menos palabras estaríamos confesando para que sucedieran cosas. Porque es agradecer y honrarlo, glorificarlo por lo que nos ha dado, de dónde nos ha sacado, de dónde nos curó, de dónde salvó mi economía, de dónde vino mi trabajo, cómo llegué a este país, Estados Unidos, donde yo vivo, qué fue lo que Él hizo para que yo hoy sea ciudadano de este país. ¿Qué fue lo que Él hizo para que tengamos una empresa de familia? ¿Qué fue? Cuando comienzas a honrarlo y agradecerle por todas estas cosas, te das cuenta de que por más que el enemigo quiera venir contra ti, no lo podrá hacer, porque ya hay planes trazados, establecidos, que me hacen confiar que ese Dios es fiel, porque si Él dio su vida por mí, ¿qué más no hará ahora que lo reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador? Aquel que, aunque yo no sabía, estaba trazando planes que para mí algunos eran difíciles, pues que otros ridículos, otros me avergonzarían o me humillarían, pero otros serían de beneficio, pero todos ellos los usó Él. Él, el constructor de mi salvación, es Él. A Él es que yo le debo tener confianza, en Él es que yo me debo mover.
Voy a leértelo y después lo explicamos la próxima semana. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Y si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo? Esta palabra es muy clara para la otra semana. Darnos junto con su Hijo todas las cosas. O sea, todas las cosas están atadas a su Hijo. ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos por Él. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el único que puede juzgar. Aquel que murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Esto es maravilloso, poder entenderlo de la bondad de Dios, porque en la bondad de Dios se funda mi confianza. Nos enseñaron a creer para después confiar, pero es al revés. Primero tenemos que confiar en Dios para creer que Él hará. El problema es que los que andamos no por vista, no, los que andamos viendo lo que no está creado para crearlo. Tú no puedes coger un solo versículo para crear una doctrina, tú tienes que coger todo lo que Dios dice, ¿ya? Pero seguiremos hablando de esto en otro tiempo, en la próxima semana, ¿ya? Yo declaro que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo se nos revelará en la Escritura y que todos podremos cambiar de una fe personal en la que yo creo que le muevo la mano a Dios a una fe donde la mano de Dios ya tiene lo que yo necesito, que necesito tener tiempo para intimar con mi Dios, para conocer su voluntad como lo hacía nuestro Señor Jesús. Y para poder hacer eso, más de confianza y más de su bondad, no fue que pediste ser sellado con el Espíritu, no, Él te selló con el Espíritu Santo que garantiza que tú y yo podamos conocer su voluntad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén.